Bendiciones, bendiciones. Ya vamos a empezar el episodio número 3 de la temporada 1 del episodio número 3, Venciendo la Tentación, de la serie Experiencias Juveniles. Vamos a esperar a que no. Bendiciones. Bendiciones, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, hola, bendiciones. Bonita tarde. Bonita tarde igualmente. Pues vamos a iniciar con nuestra serie de experiencias juveniles. Me presento, mi nombre es Roberto Rodríguez, pastor juvenil, y el tema de este episodio número 3 es Venciendo la Tentación. Antes de empezar, quisiera leerles este salmo, que es el Salmo 119:9, que dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119:9. Explico un poquito la dinámica y presento a Alejandra, y te dejo lugar, Alejandra, para que te presentes. Esto más que nada, jóvenes, que estamos haciendo estas transmisiones, esta serie de experiencias juveniles, es para que los jóvenes compartan las experiencias con Dios. En pocas palabras, den su testimonio, para que a más jóvenes les sea de bendición y vean que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que hace milagros, un Dios que es sobrenatural, un Dios que no importa en el lío que nos metamos, no importa en el problema que estemos, Él nos va a rescatar y nos va a salvar. Amén, Alejandra. Amén, amén. Amén. Preséntate, Alejandra, aquí con toda la raza. Hola, pues Dios les bendiga. Mi nombre es Alejandra. Tengo 25 años. Soy de la congregación Bethesda, de aquí de Lomas de la Paz. Pues es un gozo y es un gusto estar en esta hora, pues en esta transmisión, compartiéndoles un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar con la primera pregunta, Alejandra, que es: ¿quién es Dios para ti? Amén. Dios para mí es mi padre, mi mejor amigo, ese padre que a toda hora siempre está al pendiente de mí, de lo que necesito, ese amigo en el que yo puedo confiar, Dios para mí es mi todo. Amén. Eso es muy importante. Igual me decía Chuy, conocido por allá por Bethesda, bendiciones Chuy, que nos está viendo, que me decía lo mismo, muy parecido, que es todo. Dios es todo para él. Y eso es muy importante, que los jóvenes reconozcamos que Dios es nuestro todo. Porque Amén, sin Dios nada somos y nada podemos hacer. amén. Entonces, Él es nuestro todo. Vamos al mero mole, como dicen por ahí. Vamos, vamos a la pregunta: ¿qué experiencia con Dios has tenido? Tu experiencia con Dios ahí. Platícanla, desglósanla, cuéntanla. Bueno, mi experiencia con Dios, pues primero que nada, pues yo creo que ha sido la mayor experiencia que he tenido es conocerle, aceptarle como mi salvador, como mi padre, reconocer que pues solamente él es digno de toda la alabanza, de toda la adoración. Y qué experiencia pues mayor o qué experiencia pues puede ser eso, el conocer a Dios, ¿no? Es una experiencia muy bonita. El servirle a Dios, el adorar a Dios es una experiencia inexplicable. Es un gozo grande el servirle a Dios, el conocerle, el enamorarte de Dios, Así es. el querer cada día, anhelar más de su presencia. Es un gozo, eso puede ser mi experiencia, un gozo, el adorarle, el servirle y el enamorarme cada día más de él. Amén, amén. Y de este testimonio que me estabas platicando ahí hace unos días, y antes que se me vaya el tema, venciendo la tentación, ¿por qué venciendo la tentación fue este tema el que elegiste? Venciendo la tentación, porque creo que vivimos en un mundo donde lamentablemente todo lo de afuera, lo que es del mundo, todo te tienta, ¿no? Así, Todo tienta como hijos de Dios. Es tentador lo que hay en el mundo.
Más sin embargo, si tenemos a Dios en nuestro corazón, pues yo creo que ninguna tentación va a poder contra ti, ¿verdad? Venciendo la tentación. ¿Por qué? Porque a veces como jóvenes es muy difícil el dejar las tentaciones del mundo. Es muy difícil el alejarnos de hacer las cosas malas. Es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Teniendo a Dios de nuestro lado y en nuestro corazón, no es imposible. Pero sí es difícil. Como jóvenes es difícil dejar todo lo del mundo, y más, bueno, en lo personal, yo que no crecí en cuna cristiana, sí fue difícil en el principio de mi caminar con Dios, fue difícil y sigue siendo difícil porque pues no somos perfectos, ¿verdad? Pero es difícil el alejarte poco a poco de las cosas que antes practicabas, pero no es imposible, como te decía. Y por eso fue que elegí el tema que te compartí. Ok, eso es muy, muy cierto lo que me estás comentando de que todos los días tenemos luchas, pruebas, y es muy, muy, es la verdad, es ser sincero. Es la cuestión de, como jóvenes no estamos exentos a ser tentados, y como jóvenes el diablo anda como río enluciente buscando a quien devorar. Entonces ahí él pone más la piedrita de que, y más en estos tiempos de las redes sociales tan tremendos como están, de que Sí, sí. pone la piedrita o pone el obstáculo, él sabe cómo hacerte caer, pero tú tienes que, en ese momento, la palabra de Dios dice resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, Amén. pero decía un hermano que tiene mucha razón, que me da mucha risa porque decía, dice resistir al diablo y él huirá de nosotros, pero muchos jóvenes se quedan esperando a ver qué pasa. No, pues te va a ganar la tentación, porque Sí, y más mejor, si no estás firme, así más si es. no estás firme. Eso es. Y no, y fíjate que aunque estés firme, dice ahí por ahí la palabra que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y el que esté firme mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, decía este hermano, mejor huye, corre. O sea, si estás ahí en tus redes sociales y ves una piedrita de tropiezo, seas hombre, seas mujer, pues mejor dale, que quítate, ciérrale de ahí, porque no vas a lograr nada. No, es que estoy luchando, hermano, que estoy luchando, y ahí estás, y estás. No, ciérralo, ahí vete el celular por ahí un ratito. Entonces, Ahí sí. eso es muy cierto. Somos tentados de muchas formas, pero tenemos que ser prudentes y ver la manera de cómo en ese momento luchar. No sé, la mejor manera que yo recomiendo es la de, no, pues empieza la tentación en tu vida, empiezas porque viste algo o X motivo y yo le digo, mejor, Señor, líbrame de toda tentación, acto y reprendo todo espíritu inmundo, y empiezas a reprender, empiezas a orar y se te olvida, Amén. pero te quitas de estar viendo lo mismo, ¿me entiendes? Porque si sí ahí, pues como que no tiene sentido. Sí, Entonces, sí. eso es muy, muy, muy cierto. Como jóvenes no estamos exentos de ser tentados. Todos somos tentados, pero tenemos que buscar la manera de, de resistir y orar para que el Señor nos libre de estas tentaciones, ¿verdad? Amén. Y yo entiendo muy bien todo este punto que tú me estás platicando de las tentaciones, y se me hizo un tema muy, muy, muy interesante, y de hecho cuando me lo diste, me quedé, ay, wow, ¿por qué ese tema? Pero sí, se me hace muy, muy interesante, es muy buen tema. Entonces, ahí por ahí me platicaste un resumen pequeño de tu testimonio, ¿así es? Ujú. Sí. Entonces, me gustaría que se lo platicaras a los jóvenes que nos ven. Tal vez no en este tiempo, pero más después nos vean en Facebook, nos vean en YouTube. Platícales tu testimonio con Dios, cómo fue el proceso, cómo fuiste acercándote a la iglesia, quién te impulsó, quién te animó, hay por ahí un baterista, o cómo, ahí va contándome el asunto. Amén. Mira, pues en el camino del Señor tengo aproximadamente 9, 10 años más o menos. Iniciaron en mi casa, iniciaron primero mis hermanas, por medio de, Dios les hizo el llamamiento a ellas por medio del pandero. Ellos empezaron a servirle a Dios, mediante el pandero. Ellos se acercaron y después se acerca a mi mamá.
Ujú. Pero como todo, para poder acercarnos a Dios, a veces somos muy tercos, ¿no? A veces Dios nos está hablando, nos habla bonito, nos habla, sí, pues bonito, pero a veces no entendemos nosotros, ¿no? Y necesitamos que Dios nos hable fuerte para nosotros acercarnos, lamentablemente, así es. Entonces, se empiezan a acercar mis hermanas, nosotros pues todavía no queríamos nada con el Señor, viene un proceso fuerte un proceso fuerte a la familia, lo personal, algo doloroso, y Ujú. mi mamá se empieza a acercar ella, y empieza a buscar de Dios. Ya iban ellas, ya iban mis hermanas, mis dos hermanas y mi mamá, y ellas empezaban a acercarse. Y yo decía, mi mamá me invitaba, vamos a la iglesia. Ay, no, qué aburrido, qué voy a hacer yo ahí? Está bien aburrido. Ujú. Y Dios habla a mi vida a través de ese proceso. Y cuando pasa este proceso y empieza a mí a quebrantar mi corazón, yo digo, ok, tengo dos caminos. Me voy al mundo, este, sigo haciendo las cosas del mundo. Yo para esto, desde mi juventud o desde adolescencia, nunca he probado el alcohol, nunca he probado el tabaco. Pero dije, bueno, o me voy al mundo con mis amigos que sí lo hacen, o sigo a mi familia, ayudo a mi mamá y nos unimos como mujeres a sacar el proceso o a que el proceso sea menos doloroso de lo que estábamos pasando. Y estaba ahí el dilema, ¿no? De qué hacer, si irme a hacer las cosas del mundo, a seguir haciendo las cosas del mundo, o a apoyar a mi familia a acercarme a la iglesia. Y yo me acuerdo perfectamente que el día que pisé la iglesia por primera vez, este, entré, hicieron el llamamiento al altar, hicieron el llamado al altar, y me postré en una esquinita del altar y le pedí con todo mi corazón a Dios que me ayudara, que yo sabía que no, que el proceso que estábamos pasando era doloroso, pero que yo entendía que a lo mejor y era necesario que pasara para nosotros podernos acercar. Y ahí estaba yo postrada en el altar, llorándole a Dios, pidiéndole a Dios que nos sacara adelante, porque el proceso sí era doloroso. Y yo le decía al Señor, yo te voy a servir, haz que este dolor que nosotros sentimos, sepamos sobrellevarlo tomadas de tu mano. Ah, Y desde ahí empecé yo a enamorarme del Señor, desde ahí empecé yo a servirle al Señor. En ese entonces, después de 3 años, 4 años, misión, y fui líder de jóvenes, o sea, Dios tenía algo grande para mí, solamente era de que yo me disponiera a servirle. ajá. Y pues ya después empezaron a venir todas las bendiciones, pero pues ya sabes, el enemigo a veces pues ahí no quiere dejarte en paz. Ujú. Este, Me alejé un tiempo del camino del Señor, me alejé un tiempo y pues otra vez volví a retomar el camino, pero ya es muy difícil cuando te alejas y quieres volver otra vez a acercarte a Dios, a veces es difícil. Este, es Ujú. difícil a veces porque pues yo pienso que cuando estás en tu primer amor, ¿verdad? Pues si quieres más de la presencia de Dios, y a veces es difícil porque piensas que Dios no te va a recibir otra vez o que Dios no te va a perdonar después de que te alejaste de Él. Pero sin embargo, no, hasta ahorita puedo decir que Dios ha sido muy bueno conmigo, Dios ha sido muy bueno con mi familia y han venido pruebas y han venido luchas, pero Dios siempre ha estado con nosotros y estoy muy, muy contenta de volver otra vez, de haber regresado nuevamente a los pies del Señor. La mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida. Entonces, ahí voy a dividir en dos esto y voy a empezar desde cuando empezaste en tu primer amor y la decisión que tomaste. Me platicabas que pues tenías de irte al mundo o apoyar a tu familia en el proceso que estaba pasando, ¿verdad? Sí, Entonces, muchas veces yo pienso que no has sido la única persona que ha pasado por este proceso. Muchos jóvenes están o pasaron por este proceso
Y unos tomaron la versión positiva, la cuestión de seguir a Jesús, y otros tomaron la versión de tomar al mundo. Pero para esto son estas experiencias juveniles, para que ellos las vean y digan, oye, a ver, un stop, ¿sabes qué? Tiene razón Alejandra. Mejor apoyo a mi familia en el proceso para que sea menos doloroso y para que el Señor pueda bendecir, para que el Señor pueda librarnos, porque como le dice su palabra en el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Entonces es la mejor decisión que pudiste haber tomado, y es algo que muchos jóvenes deben de entender y ponerlo en balanza, así como tú lo hiciste, de que si me voy al mundo, oye, pues ¿qué me van a enseñar ellos? A fumar, a, no sé, drogarme, a tomar, a que aquí, vete para allá, vamos para adelante, vamos allá. Cuestiones que no te acercan a tu familia, sino te excluyen de ella, sí, te alejan, totalmente te alejan de ella, porque ya pasas a ser, como quien dice, no ponerlo por bando, sino pasas a ser de allá del montón de los camaradas de aquí que no son cristianos. Sí. Entonces, una de las cosas, yo no digo que sea malo tener amigos que son inconversos. Antes debemos de tenerlos para hacer luz en medio de ellos. Así es, así es. Sí, incluso yo cuando me convertí yo al Señor, yo antes de, bueno, tampoco fui muy amiguera. Mis amigos o los que nos juntábamos, éramos 6, 7 personas, 7 amigos. Pero obviamente ya cuando tú le entregas tu vida a Cristo y empiezas a caminar con Cristo, esas amistades que creías que eran tus amigos, se alejaron por la decisión, sí, y entonces te excluyen, ¿no? De que no, pues como ya eres cristiana, pues ya. Y yo les decía, pero pues aún así no era cristiana, yo nunca practicaba lo que ustedes hacían, ¿no? Yo nunca tomaba, nunca fumaba. Pero pues ahí también Dios me dio de que pues, oye, entonces no eran tus amigos realmente. Si hubieran sido tus amigos, se hubieran apoyado la decisión. Y realmente en el proceso que estaba pasando, yo sabía que nadie más iba a estar en el proceso más que Dios. O sea, yo sabía que mis amigos, a lo mejor y el consejo que ellos me podían dar es, pues, vente, o sea, vamos a tomar o vente, vámonos de fiesta, pero yo sabía que eso no me iba a llenar, o sea, que al contrario, me iba a traer más dolor o más amargura a mi vida, a pesar de lo que ya estaba viviendo. Entonces, pues sí, o sea, la mejor decisión es servirle a Dios. Es algo muy importante que vas a decir. ¿Qué me va a llenar y qué no me va a llenar? Las drogas, el alcohol, muchos términos más que el mundo te ofrece, nunca te van a llenar. Nunca, siempre va a existir un vacío, un hueco que es tamaño Dios. Solamente lo va a llenar Dios, ese vacío. Entonces, es algo muy importante la decisión que tú tomaste y cómo lo pusiste en balanza en escoger a Dios sobre todas las cosas. Porque dijiste, ¿sabes qué? Mis amigos no me pueden ayudar. Porque es verdad, el que vas a tomar, que eso no va a hacer que se te olvide tu proceso. Antes, va a priorar más porque en lugar de ser una carga positiva a tu familia, vas a ser una carga negativa. Una carga negativa que vas a generarle preocupación a tus padres, preocupación a tus hermanas. Ay, ¿dónde andará? ¿Por qué no llega? Entonces, es algo que deben de poner mucho los jóvenes en balanza y decir, ¿sabes qué? Esos amigos, es la palabra de Dios, que el verdadero amigo es el que está contigo en el momento de angustia. Entonces, ahí es cuando se ven los verdaderos amigos. Y esto es muy cierto. Cuando tú te haces cristiano o dicen, oye, ¿por qué este brother no toma? ¿Por qué no fuma? ¿Sabes qué? Es que soy cristiano. No, hasta parece que, no sé, y se empiezan a alejar. Porque, sí, como que los espantas, ¿no? Sí. Como que uno les va a decir algo y uno no se mete con sus vidas. A uno nada más les habla de una manera con amor, va, y les dice, oye, pues no los juzgamos, sino que con amor les queremos decir que hay alguien que los ama, que hay alguien que puede resolver sus problemas, que puede ayudar
ayudarles a ellos con su vida, con su matrimonio, con sus X motivos o Y. Me ha tocado muchos amigos expresarles el amor de Dios y siempre el Señor te va a dar las palabras indicadas para expresárselos. Y no en términos de que, nada, es que tú tomas, eres un borracho, eres y te vas a ir al infierno y te vas a morir, y, como un cristiano religioso, ¿me entiendes? Entonces, Sí. es algo también muy importante que debemos de aprender nosotros como jóvenes, al ser luz a las demás personas, a los demás jóvenes que no conozcan a Dios, de no ser un castigador, sino que atraerlos con amor. Sí, fíjate que eso es muy importante. En mi familia, somos 6 de familia, somos 4 mujeres, y 2 hombres, mi papá y mi hermano. Y nosotros, bueno, de la familia, nada más nosotras 4 mujeres somos las que estamos caminando en el camino del Señor. Y pues ellos están en el mundo, ¿no? Ahorita. Pero nosotros siempre, bueno, en lo personal, yo siempre cuando los veo tomar o así, pues sí te da tristeza, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que pues los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero yo también digo, no voy a ponerme yo a lidiar con ellos o a decirles, es que estás tomando y te vas a ir al infierno. No, a mí me queda nada más que orar, o esperar al tiempo de Dios, y yo sé que algún día, así como nos alcanzó a nosotras, algún día los va a alcanzar a ellos. Y es doloroso el proceso, ¿no? Porque los estás viendo que pues poco a poco el alcohol los va destruyendo o así, pero no me queda o no nos queda a nosotros como mujeres más que orar por ellos y pedirle a Dios que los alcance en el momento que a Él sea, porque también pues sabemos que Dios es un Dios de planes y Dios es un Dios de tiempos. Entonces, el tiempo de Dios, pues es perfecto, bien lo dicen, ¿verdad? Y pues yo creo que el tiempo va a llegar. ¿Cuándo? Cuando Dios lo quiera. Simplemente hay que tener paciencia. Y a veces nos cuesta el tener paciencia. A veces nos queremos las cosas de que ya, ¿no? Que ya se cumpla la palabra de Dios, pero no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Así es. Eso es muy, muy, muy importante. Pues no nos vamos tan lejos ahí. Aldo es de tu iglesia. Entonces, sí, ¿verdad? Aldo es de tu iglesia. Entonces, Aldo vivió este proceso que él me platicaba en su episodio. Si no lo vieron, váyanlo a ver. Episodio 2, el amor de un padre, muy bueno. Aldo me decía que él vivió su proceso para que su padre se convirtiera. Entonces él me dice que él se mantiene orando y no cayó en esa desesperación, porque es verdad, muchos caen en la desesperación de que no está pasando, no, ya no voy a orar. Pero no, ese es mantenerse esperando en Dios. Como dices tú, los tiempos de Dios son perfectos, así es, son perfectos. Entonces, mantenerte orando, constante oración, clamando a Dios, y el Señor en su debido tiempo va a extender sus cuerdas de amor y van a abrazar a tu padre, a tu familia. Entonces, es la mejor manera. La oración, siempre lo he dicho y así es, la oración rompe yugos, rompe cadenas, liberta, sana, restaura. Entonces la oración tiene un poder, la oración, el platicar con Dios es algo sorprendente, algo maravilloso. Y regresándolos a la tentación, fíjate que cuando oramos, Marcos Brunet, por ahí en uno de sus libros, una de sus prédicas, decía que cuando más nos enamoramos de Dios, más nos acercamos a Él, cuando más buscamos su presencia, cuando más intimamos con Dios, en nuestro cuarto cerramos la puerta, comenzamos a orar, comenzamos a clamar a Dios, comenzamos a buscar a su presencia. Cuanto más nos enamoramos de Dios, cuando más nos enamoramos de su presencia, menos nos atraen las cosas del mundo. Porque cuando nos enamoramos tanto de su presencia y nos apasionamos, se crea como un ambiente espiritual en nuestra vida. Nuestro espíritu se fortalece, somos fortalecidos a través de la palabra de Dios y empezamos a ser fortalecidos por medio de la palabra de Dios, y todas las tentaciones que el diablo quiera poner a nuestra vida, las vemos chiquititas, y vemos la presencia de Dios como algo grande, maravilloso, como algo sobrenatural, inexplicable, y decimos,
yo no voy a dejar esto chiquito por algo hermoso que es la presencia de Dios. Porque dice que la palabra de Dios dice que la presencia de Dios nos llena y en su presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo, o sea que es nuestro complemento perfecto. Es lo que nos llena, es lo que hace nuestro 100% como seres espirituales, como personas que están relacionadas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, cuando estamos más enamorados de Dios, cuando estamos en eso, entendemos quién es Dios, entendemos la paternidad de Dios, que somos hijos de Él, y nos mantenemos en ese nivel de hijos y sabemos que somos hijos, que Él nos perdona, que Él nos restaura, que Él nos redime, que Él nos sana, que Él nos liberta, y en eso, ahí nos mantenemos. Entonces, cada vez que venga una tentación, un problema, ¿sabes qué? Nada se me hace más atractivo que su presencia. Amén. Nada me apasiona más que su presencia. Entonces, el apasionarse por Dios, el buscar su rostro, el intimar con Dios, va a hacer que nos hagamos, podría decirse, nos hagamos, ¿cómo es la palabra? Nos hagamos intocables ante las tentaciones del mundo. Amén. Entonces, ese es otro de los puntitos muy importantes como jóvenes, de buscar su rostro, apasionarnos por Él para que las tentaciones ya no lleguen a nuestra vida. Y yo se los digo, jóvenes, es algo muy cierto, va a haber un punto. Mientras tú no descuides la oración, el buscar a Dios, si tú no lo descuidas, va a haber un punto en que el diablo va a decir, no, pues a este ni me le acerco. ¿Para qué pierdo mi tiempo acercándome con este? Pues ni ya sé que no va a caer. Ya lo sé cómo es. Pero si tú empiezas a abrir una puertecita, empiezas a ver cosas que no debes, a hacer cosas que no debes, a hacer cosas que no le agradan a Dios, o empiezas a descuidar tu relación con Dios, esa puertecita es donde Él va a voltear y va a decir, ¡hey! Ahí ya se descuidó el hermano, ahí voy a entrar. Y eso es muy importante, que nos mantengamos siempre conscientes de no darle una chance, no darle una oportunidad al diablo para que nos mueva o nos sacuda, sino que siempre mantenernos constantes. Siempre mantenernos constantes en comunión, en comunicación con Dios para que se pase de largo. Nos ve y dice, no, ese brother, ni para qué le intento, mejor me voy. Sí, tienes mucha razón. Creo que la oración es la base más importante para tener siempre una comunión con Dios. Y lo podían, bueno, yo en lo personal lo podía experimentar ahora, que pasó que está pasando esto de la pandemia. Nosotros pues nos suspendieron los servicios y gracias a nuestros pastores que Dios les da sabiduría y entendimiento para poder guiarnos, pues se les ocurrió el plan de hacer el rol de oración toda la semana, cubrir oración. Y pues es un gozo porque estás orando toda la semana, ¿no? Estás en comunión con Dios, y a pesar de que a veces pues yo creo que muchos que se congregaban o que se empezaban a congregar, perdón, pues nos vamos enfriando, ¿no? Y tenemos que tener esa comunión, tenemos que tener esa comunión con Dios, y la verdad, pues, nosotros no teníamos tiempo de pensar en otras cosas porque pues teníamos la oración toda la semana, y es algo muy importante, o sea, la oración, y hasta se nos iba la semana muy rápido porque sabíamos que toda la semana teníamos oración, toda la semana teníamos la comunicación con Dios, que con Dios en sí la comunicación es todos los días, a toda hora. Entonces, pues sí, o sea, la oración es muy, muy importante. Y es redireccionarnos un poquito dije que iba a separarlo en dos partes cuando tomaste la decisión de seguir al Señor. Ahora vámonos a la otra parte que me dijiste que te alejaste del Señor. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue eso. Ahorita estamos hablando de ese proceso de enfriamiento y es algo muy, muy importante.
porque en esta pandemia muchos cristianos se enfriaron. Sí, sí, Así sí. vamos a hablar claro. Muchos cristianos se enfriaron porque tal vez hubo cultos, tal vez hubo transmisiones, tal vez hubo pastores que sí tomaron el tiempo para hablarle a sus feligreses, pastores que le hablaban a los feligreses, pero los feligreses no contestaban, porque ahí me habla el pastor, va a pensar que la iglesia tenía iglesia, hermano, no hablo. Entonces, muchas cuestiones extraordinarias, pero sí, lo que más despertó en esta pandemia, que por ahí un canto del hermano Samuel Hernández me gustó mucho, que dice, lo que esta pandemia me enseñó, hablando en cuestiones de buscar a Dios, dice, esta pandemia me enseñó, dice el canto, a hacer un altar de adoración en mi sala. A donde antes predicaba en el altar, ahora predicarla a mi familia en la sala. Entonces, eso es lo que la pandemia nos debió haber enseñado, a acercarnos más a Dios, a acercarnos más a Él, a convertir nuestra casa, ahora sí, en un hogar, un altar de adoración. Ahora ve como dice ahí el hermano Marcos Burles, y no lo estoy promocionando, muy buenas prédicas tiene el hermano, y muy buenos cantos. Ahí dice, hogar, dulce hogar. Un hogar donde habite la presencia de Dios, donde la presencia de Dios sea un impacto, donde la presencia de Dios esté continuamente en la casa, en nuestras casas. Entonces, es algo que, por un lado, de los que se acercaron a Dios, es lo que debieron, lo bueno que se hizo, muchas familias que lo hicieron. Pero por otro lado, muchas familias dijeron, ay, no, está más buena la serie de Netflix. Las tomaron como vacaciones, ¿no? Ajá, ay, vacaciones de la iglesia, ya no vamos a escuchar al hermano hablar de la fe, de creer en Dios. Ahora vamos a ver la gaviota. O no sé, hoy vamos a ver una serie de Netflix, una película o cuestiones así. Entonces, hubo mucho, en muchos hogares, hubo mucho ese enfriamiento espiritual, de que se alejaron de Dios, dejaron de comunicarse con Dios, y ahí es donde empezó a entrar la duda, la incertidumbre, empezó a entrar el diablo mortificando, desesperando, ¿qué va a pasar? Esto va a seguir, te vas a enfermar, no te vas a enfermar, ¿qué te va a pasar? Ya tienes síntomas, ay, me está doliendo la garganta, tengo fiebre, y así empieza el diablo a tocar. La batalla de la mente lo usa el diablo, es un especialista para tratar la mente. Y si no estés un cristiano firme, oye, hermano, te vas a caer. Entonces tienes que afirmarte bien en la roca que es Cristo y no perder esa comunicación, porque empieza a entrar la desesperación, empieza a entrar muchas cuestiones que no provienen de Dios. Entonces, eso es el enfriamiento, y mucho pasó en muchas iglesias, pasó de que muchos miembros se enfriaron. Otros se buscaron más de esa presencia de Dios, pero otros se enfriaron. Entonces ahí es algo triste, pero esperando que recapaciten y que vuelvan a entender que el mejor lugar donde pueden estar es en la presencia de Dios. Ahora, amén. Cuéntame, ¿cómo fue este proceso de que te separaste del camino del Señor? Fíjate que fue como una decepción del lugar o del digo, no quiero meterme mucho porque tampoco quiero como ser piedra de tropiezo, ¿no? Pero nada más fue como... para no afectar a nadie, como dicen, nada más así por arribita. Sí, sí, sí. Sí, fue como una decepción, ¿no? Ya que yo sentía bueno, la gente me hacía ver que las cosas que yo hacía, pues todo estaba mal, ¿no? Entonces, realmente yo pues, le pedía a Dios que me ayudara, ¿En el sentido iglesia o en el sentido personas de la iglesia? Sentido personas de la iglesia. Personas de la iglesia. Sí, sí. Ok, muy bien. Sí, sentido personas de la iglesia. Y yo en ese entonces yo tenía cargo en la iglesia y te digo, fue como una decepción para no entrar mucho en detalle y no
Ajá, sí, sí, muy bien. No dar falso testimonio. Sí, sí. Sí, entonces yo me alejo de la iglesia, no me alejo al 100% porque empezamos a congregar o a asistir a otra iglesia, no a congregarnos porque nunca fuimos como presentados como miembros así. Empiezo yo a ir a la otra iglesia, pero iba como que un domingo sí, un domingo no, no estaba firme. Y me empecé a alejar, ¿no? De Dios, empecé a ir, pero ya esas, de ir un domingo sí, un domingo y no, a veces era ir un mes no, o sea, me estaba enfriando prácticamente. Eh, no empecé a hacer cosas del mundo en sí de irme a tomar y así, te digo, nunca me ha gustado eso, pero sí empecé a tener, o a no tener más bien esa comunión con Dios. No empecé a tener a poner a Dios en primer lugar en muchas cosas cuando me alejé de la iglesia. Este, yo creo que fue un proceso algo doloroso el salir de ahí, el saber que prácticamente era como que la ovejita que nadie quería ahí, o no sé, fue algo muy extraño. Pero por otra parte yo decía, bueno, y Dios, ¿qué culpa tiene, no? De eso, Dios, y sí, yo me hacía las preguntas, Dios, ¿qué culpa tiene? Y haz de cuenta que empecé otra vez a congregarme, a buscar de Dios, pues ahí en Bethesda, mis pastores que fueron líderes fueron mis líderes antes de antes de ser mis pastores, pues fueron un apoyo y han sido un apoyo incondicional para mi vida espiritual. Yo llegué ahí a Bethesda después de andar ahora sí que vagando, ¿no? O sea, buscando un lugar. Pero ojo, o sea, yo buscaba un lugar, pero Dios siempre estaba conmigo, Dios siempre, o sea, había estado conmigo aún que me había salido yo desde de la otra iglesia. Y empecé yo a congregarme y en Bethesda, mis pastores, pues me recibieron con los brazos abiertos, Dios primero que nada. Y, y pues ahora me alejé, yo creo que fue como un año que anduve así de rebelde, ¿no? Pero cuando otra vez volví a congregarme, a buscar las cosas de Dios, pues ahora, ¿qué te puedo decir? Estoy muy gozosa, muy contenta, muy feliz. Mi familia también se empezó a alejar un poco de Dios cuando yo me alejé. Dejé de ir yo, después dejaron de ir mis hermanas, también se fueron enfriando y sí te daba tristeza, ¿no? Porque habíamos comenzado todas juntas o ellas habían comenzado primero y luego de la nada ver que se van alejando poquito a poquito, pues sí te pone triste. Pero ahora para la gloria y la honra de Dios, pues podemos decir que ahí vamos caminando otra vez las cuatro juntas, sirviéndole a Dios. Y pues es un gozo muy grande. Ahorita, gracias a Dios, me tengo la oportunidad de servirle a Dios por medio de la alabanza. Ahorita estoy en la alabanza de ahí de la iglesia y pues es un gozo muy grande. A veces uno hace las cosas sin pensar en las consecuencias, pero pues Dios siempre está ahí para nosotros. Así es. Ahora, hay algo que ahí, por ejemplo, me decías de las personas de la iglesia. Hay muchas personas que el Señor me las bendiga demasiado, pero tienen esa costumbre de ser piedra de tropiezo para los demás. Como que no entienden la palabra de Dios que dice que no seamos piedra de tropiezo para las demás personas y que no busquemos algún defecto en los hermanos y no nos miremos a nosotros mismos, porque muchas veces esas personas miran a los hermanos y no, es que tú esto, todo eso, pero nunca se voltean a ver a sí mismos o verse en un espejo. ¿Cuáles son también tus virtudes que tú tienes? Entonces, por un parte está eso, ¿va? De las personas religiosas, vamos a ponerle el término religioso. Personas religiosas, ay, es que estás así, ay, es que tienes pantalón, es que eres del diablo, ay, es que cantas así porque, ay, es que tocas la guitarra muy recio, hermano, y me aturdes y siento que eres del diablo porque eres medio rockero. Ay, es que tocas el teclado muy mal y me retumban los oídos y me retumba porque eres del diablo. Y cuestiones así que me he escuchado a 1000 jóvenes que me dicen versiones diferentes de que
personas les dicen esto y es también esas personas religiosas son piedras de tropiezo para que otras personas que le están con su primer amor y le están echando ganas a todo, al 100%, digan, ay no, así era ser cristiano, para que me estén ahí diciendo que esto, que pues mejor no. Y ahí empieza el desánimo por parte de las personas. Y por el otro lado, está ahí, hay un personaje que tiene un hermanito ahí del Facebook que otra vez parezco que se promociona a los youtubers, ¿no? Juan de Montreal, que dice que tiene ahí un personaje, no sé si lo has visto, Juan de Montreal. No, no lo he visto, pero lo voy a buscar para ver las prédicas. No es tanto predica, hace como... no es prédica. Bueno, predica, pero nunca he escuchado una de sus predicaciones, pero veo de repente ahí unos monólogos que hace de personajes que tiene. Entonces, tiene un personaje por ahí que se llama Criticón y hace aleación a los hermanos religiosos de la iglesia y que buscan el defecto en cualquier cosita. Ay, hermano, usas la iPad para leer la Biblia, eres del diablo, porque el iPad es del diablo. Ay, es que usas el celular para comunicarte con los demás. El Señor así no se comunicaba, así que tú eres del diablo. Y cuestiones así, ¿me entiendes? Entonces, criticón, hay muchos hermanos que ahí por ahí se identifican con el hermanito criticón, ¿verdad? Que buscan algo para quererte desacreditar, para quererte hacer caer, para quererte que te separes del camino, para quererte hacer una piedra de tropiezo y se acabó. Pero por otro lado, el hermano también tiene un personaje que se llama, que es también muy famoso dentro de las iglesias, que se llama Ofelio. Y Ofelio, como dice su nombre, por todo se ofende. Hermano, es que tienes que mejorar en el canto. Y Ofelio hace la cara de como triste, y yo me voy, y se va. Me voy a otra iglesia. Entonces, Ofelio es también algo, me gusta ver a este hermano porque tiene mucha razón, sus monólogos están llenos de razón. Entonces, Ofelio también es también esa personita que está inconforme, estuvo en su primer amor, pero se fue enfriando, y después está inconforme con todas las iglesias, porque en esta iglesia no siento la presencia del Señor. Y no es que en esa iglesia no sienta la presencia de Dios, es que no estás bien, sí, no estás bien tú con Dios. Tú, hermano, no siente la presencia y estoy orado. No, pues no oro. ¿Usted lee la Biblia? No, pues no leo la Biblia. Entonces, ¿cómo quiere sentir la presencia de Dios? O sea, y se presta mucho también esto del Ofelio, porque hay muchos hermanos que adoptan esta posición y dicen, no, es que aquel hermano se me quedó viendo bien feo. Me volteó los ojos. Y nada, que el hermano tenía un problema en el ojo y se le iba el ojito para atrás. Entonces, y cuestiones así, y no, pero ya se fueron que me miró feo y ya me miró feo y hacen un problema grandísimo. Entonces, es algo que también otras piedra de tropiezo al hermano Felio. ¿Por qué? Porque no solamente él busca la desacreditación de la persona porque se me quedó mirando feo, y nunca pasó eso, sino que el diablo le pone que él se le quedó mirando feo. Y nuestra persona no se basta con quedarse ahí nada más, sino que se va a decirle al hermano que tiene al lado, aquel se te queda mirando feo. Y luego se va con el otro, y aquel, yo lo vi por allá que andaba haciendo quién sabe qué, quién sabe cuánto. Entonces, ese es el hermano Felio. Entonces, tenemos que entender como jóvenes, como adultos, como personas ya mayores en el camino del Señor, maduros espiritualmente, tenemos que entender, y la iglesia tiene que entender, y ahí es algo con que siempre batallan todos los pastores, pero tienen que ver de que orar mucho por estas personas para que el Señor los transforme, los cambie, y que hacerles quitar esta forma de ver las cosas, no criticar, o sea, no hay por qué ser religiosos. Dios nos ama tal y cual somos, ¿verdad? Hay límites, sí hay límites, tampoco no estoy diciendo que entremos como unos locos a la iglesia, sino que estemos dentro de un margen, ¿verdad? Estemos dentro de ese amor de Dios, sin juzgar, sin agredir, sin decir aquello, sin criticar, sobre todo
y, y la versión de Ofelio, pues buscar también ser maduros y decir, lo que yo he aprendido en mi camino cristiano, he ido a iglesias que tal vez soy nuevo en estas iglesias y no conozcan mi ministerio, no conozcan cómo soy, cómo hablo, si y están también esa duda. Entonces yo digo, está bien, es válido tener esa duda porque no me conoces, pero no me juzgues, o sea, no me digas que, ay, ese hermano no, o ese sí. Entonces me ha tocado iglesias en que me hacen el feo, totalmente feo, me hacen el feo, o cuestiones cuando estaba más joven, de que no querían que tocara la guitarra en ciertos grupos. No, conmigo no toques, no, conmigo tampoco no toques. Y dices tú, pero ¿por qué? Entonces, es ver ahí el asunto esto también de no excluir a nadie, no excluir a nadie, no importa no importa si no lo conoces, date la oportunidad de conocerlo, date la oportunidad de entablar una conversación con él. Y otra de las cosas que aprendí yo en todas esas experiencias que yo viví, de que hasta a veces hasta los mismos de mi familia que antes tenían un grupo me decían, ¿sabes qué? No, tú no puedes tocar. Decía, pero es que somos familia, ¿cómo no puedo tocar? No, no puedes tocar. Y se sentía gacho, se sentía feo, pero aprendí a decir a todos esos detalles, a todas las personas que querían criticar o querían decir algo, aprendí, o que querían dañar tu persona, que querían desacreditarte, aprendí a decirle, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No atacar, sino Dios te bendiga. Y se acabó. Me voy. Fíjate que eso es algo muy importante, eso es lo que es algo que yo he aprendido ahora que volví a los pies de Cristo. Cuando yo salí de esa iglesia, obviamente yo primero pedía a Dios que me hiciera el sentir si era de Él. Uh-huh. Y se acercaron personas, pastores, se acercaron a mí y me dijeron, ¿sabes qué? No es sano que sigas ahí. No es sano porque espiritualmente no estás creciendo. Así Espiritualmente, o sea, te estás lastimando y Dios no tiene la culpa de eso. Y yo me acuerdo que cuando hacían esos comentarios que a mí me dolían, yo llegaba a mi casa y lloraba y yo le decía, mamá, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué me aventaron esa directa? Porque yo sabía que, o sea, que era para mí. Ya nada más faltaba decir como que el nombre, ¿no? Para ya expresarse de mí. Y yo decía, mamá, pero ¿por qué? O sea, y mi mamá me decía, tú solamente pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que las bendiga, que los bendiga y deja que Dios obre. Y Así es. se acerca este pastor a mí y me dice, ¿sabes que no es sano? No es sano que sigas ahí, espiritualmente no vas a crecer ahí, mejor salte, pero no te alejes de Dios. Y ahora que aprendo, que cuando recién salí de ahí, pues sí te agarraba como que el coraje, ¿no? De por qué no me quisieron o así. Pero ya ahora que tengo esa comunicación con Dios, ese amor, las bendigo, ¿no? Y siempre ellos están en mis oraciones y siempre yo creo que lo que nosotros debemos de hacer es que aunque nos hayan herido, aunque nos hayan menospreciado, hay que bendecirlos porque al fin de cuentas, pues el único que juzga y el único que se encarga de todas las cosas es Dios. Entonces, rencor en nuestro corazón no debe de haber, y es lo que uno debe de hacer, ¿no? Bendecirlos, pedirle a Dios por ellos, pedirle a Dios por su vida espiritual de ellos, y es lo que yo hago, o sea, es lo que yo he aprendido, dejarle las cosas a Dios, bendecir la vida de esas personas que a lo mejor algún día fueron de tropiezo para ti, bendecirlas y seguir en el camino de Dios y sí, o sea, dejándole las cosas a Dios, pues es muy bonito. Es lo Dejarle las mejor, cosas a Dios. es lo mejor que puede haber. Bendecir a aquellas personas que quisieron lastimarnos, quisieron herirnos, quisieron hacernos daño, quisieron desacreditarnos, bendecirlos. Dios se va a encargar de todo. Amén. Dios se va a encargar de todo. Dios tiene el debido de cuidado para cada uno de sus hijos y Él obra de una manera especial. Amén. Entonces, vamos a la tercera pregunta.
pregunta que es, ¿qué le quieres decir a los jóvenes que nos ven? Pues, ¿qué les puedo decir? Un consejo, pues que busquen de Dios, que le entreguen su vida, su juventud a Dios. El caminar con Dios, el conocer a Dios es algo muy bonito. El rodearte de personas que tengan tu misma fe o tu misma amor por Dios es un gozo. La verdad, yo con Iván, con Chuy, pues es mi hermano, casi es de la familia, es mi cuñado, pero yo le digo, es como mi hermano, o sea, que ha sido una parte fundamental en el crecimiento espiritual. Siempre nos hemos apoyado en todo, en cuestión de que si vamos a visitar a un joven, va a él también, o sea, tenemos ese mismo sentir, ¿no? De buscar más almas para Dios. El entregar tu vida joven para Cristo es la mejor decisión que pueden hacer. Las cosas de afuera no te llenan, las cosas de afuera no te llenan. El alcohol, el cigarro, o sea, todo eso es pasajero, pero sin embargo el amor de Dios te llena demasiado. Pues, ¿qué más les puedo decir? Pues sirvan a Dios, busquen a Dios, si a lo mejor se alejaron de Dios, vuelvan a reconciliarse con Él. Tenemos un Dios grande, un Dios que nos ama, que con tan solo venir, buscarle, pedirle perdón, humillarnos ante Él, Dios ahí está con los brazos abiertos. Y pues ese puede ser mi consejo, que busquen de Dios, que se enamoren de las cosas de Él. Y pues nada más. Excelente, muy bien. ¿Cuál es el texto favorito que digas tú, ay, este es mi texto favorito de la Biblia, lo tengo presente en mi mente o en mi proceso me ayudó? ¿Cuál es tu texto Mira, favorito? en lo personal, a mí me gusta mucho el Salmo 27, 1 y 2, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y él dice el 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ese es mi versículo ahora sí que favorito, ¿verdad? Que como dice, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, Jehová, pues como te lo dije al principio, es para mí mi todo, ¿no? Es el que siempre ha estado ahí en mis procesos, es el que siempre va a estar ahí cuando yo lo necesite. Pues ese es mi texto favorito. Muy buen texto, muy, muy bonito. Otra de las cosas que no quiero que se me escapen porque este tema de venciendo la tentación es muy, muy bueno. Y ahorita me acabo de recordar de esto y yo sé que a muchos jóvenes les va a servir de ayuda, a muchos jóvenes les va a quitar un peso de encima. Cuando caes en tentación y quieres regresar al retomar las cosas de Dios por un enfriamiento, por un proceso de que caíste, pecaste, hiciste X cuestiones y Y, entonces el retomar las cosas de Dios, aquí entra el diablo a perturbar la mente de la persona. Empieza a enjuiciarte y empieza a decirte, ¿quieres tomar otra vez? ¿Quieres buscar a Dios otra vez? Pues si tú pecaste, pues si tú hiciste esto, pues si tú, no sé, fornicaste, pues si tú pecaste, pues si tú hiciste aquello, pues si el diablo te empieza a pum, 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 a bombardear con todo su arsenal. ¿Para qué? Para desanimarte. Y ese retomar las cosas de Dios, muchos jóvenes en ese camino de retomar vuelven a recaer. Porque ese es lo que quiere el diablo, que en ese retomar esos pensamientos vienen a la vida de las personas. Eres indigno de la presencia de Dios. El diablo es especialista en indignar a las personas. Eres indigno de la presencia de Dios. Ya no eres digno ni de pararte a la iglesia.
Ya no eres digno ni de pasar al altar a que te oren, no eres digno ni de una oración. Ahí el diablo es un especialista en eso, que el Señor lo reprenda. Pero tenemos, ya aparezco de la tele, pero eh, tenemos que vencer ese proceso de retomar las cosas de Dios. A retomar las cosas de Dios, el diablo viene a atacar nuestra vida y nuestra mente de esas formas. Pero tenemos que entender en ese momento que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén. Por todos nuestros pecados, por todas nuestras dolencias, por todas las enfermedades, para restaurarlos. Entonces, Él pagó con precio de sangre en la cruz del Calvario. Él fue el mayor sacrificio para salvar a la humanidad. Entonces, cuando el diablo venga a ponerte, a ti joven, venga a ponerte estos pensamientos, cuando venga el diablo a ponerte joven, estos pensamientos de que ya no vales nada, ya no puedes regresar al camino de Dios, ya no puedes retomar el camino de Dios, yo les invito a que no tomen esto en cuenta, sino que en ese momento digan, el Señor pagó Jesucristo con precio de sangre para librarme, para perdonar, y yo ya soy perdonado. O sea, que ellos vean y entiendan, en ese momento hasta el diablo hace que se te olvide esto, pero clamar a Dios en ese momento y va a volver a tu mente de que, oye, Jesús ya pagó con precio de sangre por todas nuestras dolencias, por todas nuestras enfermedades y por todos los pecados, ¿verdad? Entonces, jóvenes que estén pasando por ese proceso de retomar el camino de Dios, no dejes que el diablo invada tu vida, tu mente, con pensamientos negativos. Recuerda que el Señor te perdona, el Señor te restaura. No importa lo que tú hayas hecho, no importa por lo que tú hayas pasado, no importa si pecaste, abogado tenemos para con el Padre por medio de Jesucristo. Acércate a Jesucristo, Él te va a restaurar, Él te va a sanar, te va a libertar, y todo sentido de culpa es exonerado en la cruz del Calvario. Todo sentido de culpa va, pum, y se clava en la cruz del Calvario, porque hasta ahí llega. No te puedes seguir martirizando más de lo que hiciste, sino ve hacia adelante, mira hacia adelante, que hacia adelante está el Señor esperándote. Hacia adelante está el Señor Jesús esperándote, con los brazos abiertos, diciéndote, hey, te estaba esperando que regresaras. Te estaba esperando que voltearas a verme otra vez. Y ahí están los lazos de amor, ahí está el Espíritu Santo de Dios para restaurar tu vida, para tocarte y para sanarte. No quería que se me escapara. Es algo que viene mucho a la mente de los jóvenes, de las personas cuando quieren retomar el camino de Dios. Es algo muy importante que tenía que... Piensa que Dios no los va a perdonar, o sea, que Dios no los va a perdonar y que ellos que no son dignos de volverse a acercar a Dios. Pero no, o sea, te digo, Dios es un Dios de amor, es un Padre maravilloso que te abraza y está ahí al pendiente, a ver a qué hora le buscas, ¿no? Y eso es muy importante, que o sea, Dios siempre te va a perdonar, siempre y cuando no vuelvas a cometer lo que ya habías estado cometiendo, o no vuelvas a cometer las cosas que te alejaron de Dios. Así es. Y pues ha sido tremendo, maravilloso y estupendo este episodio. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchos jóvenes. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchos jóvenes, para muchas personas, no solamente jóvenes, para adultos, para adolescentes que tal vez estén pasando este proceso o jóvenes, para cualquier persona. El Señor habla de una manera especial. Entonces, fue un episodio excelente, muy, muy bueno. Y yo quisiera orar por tu vida. Yo quisiera orar por tu vida, por tu familia y creyendo, confiando que el Señor va a hacer cosas grandes. Amén. 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 Entonces, no quiero
Yo siempre, antes de todos los episodios, siempre me gusta orar por la persona, orar por su casa, por su familia, para que el Señor bendiga, restaure y liberte. Entonces, vamos a orar, ahí cierra tus ojos, vamos a orar al Padre. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de ti, de tu presencia. En estos momentos, Padre, yo me inclino delante de ti, de tu presencia, pidiéndote que seas tú, Señor, el que reine y gobierne